Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Y hoy vamos a entrar a un tema especial, hermanos, así que vamos a hablar sobre la Pascua, vamos a hablar sobre este tema. Estamos por celebrar la Semana Santa, ya está muy cerca de llegar la Semana Santa, y este domingo vamos a comenzar a ver, bajo el Evangelio de Mateo, vamos a ver algunos acontecimientos que sucedieron antes de que el Señor Jesucristo pudiera llegar a la cruz. Vamos a ver qué es lo que pasó un tiempo antes, diríamos horas, días antes, qué es lo que sucedió. Entonces estaremos a partir de este domingo y hasta el tiempo de crucifixión y resurrección, estaremos aquí viendo estos temas importantes. Nos vamos a remontar a la historia y creo que esto va a ser de mucha bendición a la vida de cada uno de nosotros y mucha información que vamos a estar sacando de aquí. Así que hoy entramos al tema de la Pascua. Abramos entonces juntos, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 26, versículos 17 al 30, aunque esta mañana vamos a ver solamente los tres primeros versículos. Vamos a Mateo capítulo 26 y veamos todo este contexto de este capítulo, hermanos. Dice así la Escritura: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, al que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, esta es tu santa palabra, Señor, llevándonos a la historia de la redención, Señor, llevándonos a todo lo que tú ya habías planeado desde la eternidad. No son ocurrencias, no son momentos en que tuviste que solucionar algo que se venía o que se veía venir. No, Señor, tú estabas, y entendemos, tú estabas en control, Señor, del tiempo, del espacio, del momento en que todo esto debía acontecer, y lo dejaste escrito, Señor, para que pudiéramos ver la maravillosa obra tuya de redención desde siglos y siglos atrás, Señor. Es en tu poder que nos muestras bajo el Espíritu Santo estas verdades. Así que Dios, te pedimos que nos guíes, que tú te exaltes, que tú te glorifiques y guíes nuestros corazones a la verdad y podamos apreciar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros para gloria de tu nombre. Bendice este tiempo y que tu Espíritu nos guíe, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Cuando llegamos a la Pascua, hermanos, cuando llegamos a leer lo de la Pascua y cuando llegamos a este tiempo de Semana Santa, que ya estamos muy, muy cerca, hermanos. Este año obviamente empieza a finales del mes y quería yo llevarlos a este panorama.
de ver cómo es la Semana Santa, pero cuando tú veas que llega esta celebración a la iglesia, sobre todo, no debemos de olvidar, hermanos, o no debemos de perder de vista que el propósito de Dios, el objetivo especial, y diría yo la cima hacia donde se debe de llegar o debía de llegar todo esto, no perder de vista que el punto final era la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de esto? Es muy importante entender esto. Nuestro Señor vino al mundo con el propósito no de curar a los enfermos, que lo hizo por su misericordia, por mostrar su poderío. No vino para sacarnos de algunas situaciones familiares en el matrimonio, con los hijos. Hermanos, a veces confundimos eso mucho. El Señor vino a morir a una cruz. Ese es el propósito principal por la que Él vino. Esto significa que su muerte, hermanos, cuando vino aquí a la tierra, pensar en eso, mira lo que pasó, llevaron a Cristo a la cruz. No, hermanos, esto significa que nada de esto alteró los planes de Dios, al contrario, hermanos. El plan de Dios y la razón del plan de Dios, el plan divino, es que Jesús vino para morir por los pecados. ¿Cuáles pecados? Los tuyos, los míos, por los pecados del mundo. Y aquí es donde debemos empezar a entender la grandeza de por qué vino Cristo a esta tierra, hermanos. Digo, hemos aprendido que todo esto es para la gloria de Dios, hermanos. Pero implícito a esto es que Dios te ha dado salvación en Cristo. Sin este evento no podía resultar de esta manera. Así que Dios vino en la persona de Cristo, tal como decían las Escrituras, el sacrificio de Cristo, hermanos, tenía que darse, y esto es el centro de toda la Escritura. Es el centro de toda la Escritura. Cuando vamos al Antiguo Testamento, podemos ver cómo se establecen todos estos detalles. Y es importante la importancia de leer las Escrituras del Antiguo Testamento y ver cómo están todos. Ahí podemos ver cómo se establece el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es por venir. Entender esto y vemos cómo en el futuro está por venir. Así que un primer ejemplo de esto, ¿dónde podríamos ver detalles del Testamento? ¿Dónde nos podríamos dar cuenta que de los pecados de los que son? Y desde el principio tú ves en Adán y Eva esa intervención, ¿no es cierto? Ellos caen, no vamos a entrar a la historia, muchos. Y el Señor, entonces vemos ahí que fue necesario, porque estos se quisieron cubrir con hojas de higuera, pero fue necesario que Dios hiciera algo. ¿Qué fue lo que hizo? Cubrirlos, vestirlos. Es lo que dice Génesis capítulo 3 en el versículo 21, cuando dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer y túnicas de pieles y los vistió. Aquí el asunto es cómo es que hizo túnicas de pieles. Antes, estando en toda la plenitud, sin la caída, hermanos, ellos vivían desnudos. No había esa vergüenza. Pero después de ese pecado, para cubrirles sus cuerpos, lo que hace el Señor es que los viste, y para eso tuvo que haber un sacrificio. Un sacrificio de un animal para que en la piel de ese animal se pudiera cubrir, se pudiera vestir a Adán y a Eva. También lo vemos cuando llegas a la historia conocida de Abraham e Isaac, su hijo, su unigénito hijo. Ustedes ven cuando Isaac es llamado para ser sacrificado por Abraham, y el Señor, hermanos, en esta historia preciosa, antes de que Abraham tomara la posesión de la vida de su hijo Isaac, el Señor llama a Abraham y le dice a Abraham, detén tu mano. Y después de eso vemos que detrás de él Dios provee un animal para ser sacrificado en el lugar de Isaac. ¿Recuerdan eso, hermanos? Todo eso nos está llevando a lo que nosotros estamos por celebrar, estamos por recordar, hermanos.
Y cuando llegas a la Pascua, cuando llegamos a la Pascua, ahí en el Antiguo Testamento, no solo, porque hay más eventos, pero cuando llegamos a la Pascua, en el Antiguo Testamento, ahí se nos recuerda, hermanos, que el cordero debe, o un animal, ¿no es cierto?, un carnero, un cordero, debe de ser sacrificado, ¿no es cierto? Y les decía, deben de escoger un animal que sea sin mancha. Ustedes sacrifiquen un animal que sea sin mancha. Así que desde el principio, cuando tú vas a la Escritura, cuando ves el Antiguo Testamento, vemos la necesidad de un animal que debe de ser sacrificado. ¿Se dan cuenta de esto? Siempre lo estamos viendo, vemos esa figura. Esto nos lleva a la idea de que es necesario que se haga un sacrificio sustitutorio. Esa es la idea, a lo que nos lleva. Ese sacrificio sustitutorio es dado por Dios, lo vamos a estar viendo, para ocupar de ese carnero, de ese sacrificio, lo va a proveer de un cordero. Así que va a darlo para el lugar de los hombres. Todo esto, hermanos, nos está preparando, cuando tú lees el Antiguo Testamento, para la venida del Señor Jesucristo, para la venida de nuestro Dios, de ese ser supremo, perfecto, el sustituto, el Cordero de Dios, un Cordero sin mancha. ¿Se dan cuenta? Ahí están todos los significados del Antiguo Testamento. Un Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, según Juan capítulo 3, versículo 16. Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento, su enfoque está también en que ese Cordero debe de ser inmolado. Su enfoque está también en la cruz, en la crucifixión. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo, hermanos, es el centro de toda la historia redentora, de toda la historia de la liberación de nuestros pecados por medio de un Redentor. ¿Te das cuenta? Y esta muerte no es un accidente, como les decía hace un momento. Esta muerte no es que se le salió de las manos y lo llevaron y lo mataron, sino más bien, piénsenlo así, hermanos, esta muerte llega a la cúspide del plan de Dios que ya tenía organizado, que ya estaba planeado. Punto hasta donde quiere llegar Dios. Por eso digo que cuando tú veas este tiempo, tienes que entender que el plan era que Cristo llegara hasta la cruz, ¿no es cierto? Por eso es importante ver cuando tú vas por las Escrituras y ves en los evangelios que muchos les decían, si tú eres Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Hermanos, no era más que Satanás y todos sus huestes de maldad, ¿no es cierto? Porque si Cristo hubiera bajado de la cruz, hermanos, el plan de Dios no hubiera llegado a su final, pero en el control, en el poder de Dios, Él siempre permaneció suspendido entre el cielo y la tierra mientras estuvo crucificado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Evangelio de Mateo nos revela este evento, hermanos, como los 4 evangelios. Nos revelan de una u otra forma, nos van explicando cómo pasó todo esto. Y en Mateo vemos la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la vemos a partir del capítulo 26. Y es donde vamos a estar nosotros. A partir del capítulo 26 en adelante podemos ver este evento. Todo en ese momento, hermanos, se está preparando para que el Señor llegue a la cruz. No sé si te das cuenta, todo se está preparando, todo se está amoldando para que esta figura de que Dios llegue a la cruz en la persona de Cristo sea cumplido. Por ejemplo, vayan a Mateo capítulo 26, en el versículo 2, Mateo 26, versículo 2, observen lo que dice ahí. Vean cómo todo se está uniendo, todo se está hilando. Y parece que la vida es circunstancial, pero no, hermanos. Dios está en control y está uniendo cada cosa ahí. Y observen, dice, sabéis, está hablando con sus discípulos, que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. Y el Hijo del Hombre, ¿qué? Será entregado para ser crucificado. Es una afirmación, hermanos. Él va a ser entregado por palabras del propio Señor Jesucristo. Él dice, va a ser entregado para ser crucificados. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Había un horario fijo para esto, hermanos? Otra vez, ¿había un horario fijo? ¿Qué les está diciendo el Señor Jesucristo? Ahora, hermanos, dentro de 2 días se va a celebrar la Pascua, y ahorita voy a explicar por qué les dice esto, pero y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y aquí ponemos atención en esto, hermanos, porque muchas veces no sabemos qué pasó ahí.
Solamente queremos ser salvos por conocimiento de que se nos perdonan los pecados, pero hay todo algo más atrás de nuestra redención, hermanos. Dios fija el horario, ¿no es cierto? Y todo se iba a mover en 2 días para que después del miércoles, esto es el viernes, el plan de Dios llegara a su culminación. ¿Se dan cuenta? Más adelante observen, ya lo dijo el Señor Jesucristo, ahora Mateo 26 en el versículo 3, observen lo que dice hasta el 5. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta. Bueno, hay cierto egoísmo, ¿no es cierto? Lo pueden ver cómo estos hombres no querían, estos hombres que se declaraban buenos, no querían verse malos ante los demás. Dice, no en la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Qué estaban haciendo estos hombres, hermanos? ¿Su reunión para qué fue? Para matar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Qué estaban haciendo? Estaban buscando el momento, estaban buscando el tiempo para matarle, ¿no? Ahora, ahí hay 2 tiempos diferentes, hermanos. El Señor Jesucristo dijo en 2 días. Ellos estaban buscando un tiempo y no sabían cuál era. De hecho, estaban buscando a alguien que les ayudara y en este caso iba a ser Judas. Y vean cómo también lo va a planear ahí. Pero el tiempo verdadero y establecido en las cosas, hermanos, es de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una agenda en esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos eventos ya establecidos en esta tierra. Nada de lo que pasa en tu vida es circunstancial. ¿Se dan cuenta? Así que eso lo podemos extraer y aprender de aquí. Dios está en control de todo lo que sucede y pasa en los tiempos y en el espacio, hermanos. Pero observen, estaban tratando de buscar matarle, estaban buscando en qué forma, en qué manera, y no querían hacerlo durante estos 8 días que duraba esta fiesta de los panes sin levadura. Pero, ¿para qué, hermanos? Porque no querían provocar ahí una revuelta con todo el pueblo. Pero ya se estaban preparando para matar, para ejecutar a nuestro Señor Jesucristo. Luego, observen Mateo 26, versículo 6. Observen, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estado sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de ¿qué, hermanos? De prepararme para la sepultura. ¿Quién tiene control del tiempo, hermanos? Aun cuando todos se están preparando, aun cuando los fariseos y escribas se están preparando, esta mujer, aun cuando le está poniendo de forma amorosa, derramando amorosamente este perfume al Señor, ¿quién tiene el control, hermanos? ¿Se dan cuenta? Pero esta mujer incluso, hermanos, obsérvenlo, esta preparación que está haciendo María, quien está ungiendo a nuestro Señor Jesucristo con este perfume que vemos aquí que era costoso, que estaba derramando a él, lo derrama con amor al Señor y derrama este perfume a él. ¿Con cuál sentido? De prepararlo para la muerte que vendría. ¿Se dan cuenta? Versículo 12. Bueno, luego en el capítulo 26, en el 14, observen lo que dice. Todo es preparación, ¿se dan cuenta? Pero cuando tú lo lees dices, es una historia. Pero no, hermanos, esto es lo que tenemos que ver, los tiempos. Hay que preguntarnos a veces, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿En qué debo de estar viendo? ¿Forma que te debo de servir? ¿Me explico, hermanos? El Señor en capítulo 26 nos deja ver el 14, versículo 14. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes que ya estaban bien aconsejados entre ellos mismos para matar a Cristo y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¡Wow, hermanos! Esto está terrible. Esto es un desconocimiento total de alguien que era un supuesto seguidor de Cristo, que alzaba la mano y decía, yo soy un cristiano.
Yo soy un seguidor del Señor, del Maestro. ¿Y ahora qué está haciendo ese supuesto seguidor? Hermanos, cuidémonos de no caer en esta área. Este hombre está levantando la mano y dice, yo, seguidor de Cristo, ¿cuánto me das? Y entro. ¿Te das cuenta? Es lo que está haciendo ahí. Y dice, ¿qué me van a dar si yo se los entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, que por cierto, hermanos, cuando las recibió, las tuvo que arrojar, no por un arrepentimiento, sino por una conciencia egoísta y humana que no te lleva al arrepentimiento, sino que Dios, de verdad, hermanos, Dios nos libre de hacer cosas así que mi conciencia me llaven a pensar que están mal y no mi humildad, mi verdadera sinceridad ante el Señor de que hemos pecado delante de Él. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces, ¿qué hacía Judas, hermanos? Buscaba oportunidad para entregarle. Es muy importante esto, hermanos. Así que Judas, ¿no es cierto? Lo conocemos todos como el traidor. Judas se prepara para traicionar a nuestro Señor Jesucristo para que lo entregara, recibiera las monedas y entonces fuera ejecutado. Así, al llegar al versículo 27, hermanos, vemos cómo Jesús mismo va a preparar su muerte, está preparando su muerte. ¿Se dan cuenta? El punto de todo esto es que puedan observar cómo todo esto se mueve hacia la realidad de la crucifixión. ¿Se dan cuenta? Todo va hacia la crucifixión. Entonces, esta mañana lo que vamos a ver, hermanos, es la Pascua. Vamos a ver la Pascua y su preparación, cómo es esto, y que esa parte de la preparación era para que su muerte se llevara a cabo. Cuando Cristo está diciendo esto, es para que su muerte se llevara a cabo. Así que uno de los primeros puntos que vamos a ver solamente esta mañana es el tiempo fijado para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 17 al 19. Lo leo nuevamente. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebrar la Pascua. Con los discípulos hicieron como los hicieron, Jesús les mandó, pararon la Pascua. Mucha información, tal vez estamos irrelevantes, lo queremos grandes, pero observen los tiempos, el tiempo fijado. La Pascua, cuando se celebraba, era un festival que duraba 7 días, específicamente 7 días, hermano. Celebrando que Dios pasó por alto, recuerdan ustedes, por la casa de los israelitas, pasa por alto porque la sangre del cordero sacrificado ahí hacía que pasaran por alto, lo que culminó esto con el éxodo, o sea, la salida del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, de Egipto. Entonces, la palabra Pascua, que vemos aquí, hermanos, esta palabra Pascua, significa en el hebreo pasar por alto, significa pasar por encima. Y aquí vienen todos estos, en un sentido, simbolismos que debemos ir dándonos cuenta de ellos. La Pascua es pasar por encima de algo. Entonces, en el sentido figurado era pasar por encima de algo para mostrar misericordia o preservar a los que estuvieran ahí. Eso es lo que podemos entender por la Pascua. Entonces, el Éxodo, hermanos, lo podemos observar en Éxodo capítulo 12. En la Pascua la podemos observar en Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 1. Ahí encontramos el uso de esta palabra Pascua por primera vez. Observen lo que dice ahí, versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 12, versículo 1. Vayan conmigo, esto no está en la pantalla. Vayan a sus Biblias, hermanos, que espero que nunca la dejen de traer por tener textos en la pantalla. Siempre traigan su Biblia. Dice así, habló Jehová a Moisés, Éxodo 12, 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Ese va a ser su primer año. Hablad a toda la congregación, Moisés y Aarón, hablen con ellos, con todo Israel, y díganles, en el día 10 de este mes, esto es, el día 10 del mes de Nisán, que es el primer mes del calendario judío, lo que está diciendo aquí, tómese cada uno un cordero,
según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y se dice que eran más de 10 o por lo menos 10 personas las que debían comer nada del cordero, hermanos. Versículo 5. El animal será como sin defecto, hermanos. ¿Quién es el único que es sin defecto, hermanos? Es sin pecado, ¿no es cierto? Cristo es sin pecado. Ahí vemos la figura en el pasado y en el presente y en el futuro, hermanos. Es Cristo en el pasado representado ahí y Cristo en el presente también. Entonces debe de ser sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas de las cabras o de las cabras y lo guardaréis ¿hasta qué día, hermanos? Hasta el 14 del mes, ¿no es cierto? El día 14 del mes de Nisan, el principio del mes de los judíos. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo, esto es, lo sacrificará. ¿Están de acuerdo? Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dentil de las casas que lo han de comer. Esto me impresiona tanto. Cada vez que leo esto, hermanos, ¿imaginan toda la sangre que había ahí en las casas, en las puertas? Una sangre que iba a ser liberadora, hermanos. Algo trascendental. Esas personas no iban a morir. Dice, lo van a poner ahí entre los postes y en el dentil de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego. Tenían que hacer esto y ese mismo día en la noche tenían que cenarla, tenían que comerla, ¿se dan cuenta? Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y su bordón en su mano, y lo van a comer apresuradamente. ¿Qué dice? Es la Pascua de Jehová. Es el que va a pasar encima por misericordia a otros. Es la Pascua de Jehová. Pues dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No va a haber muerte para todo aquel, hermanos, en donde en sus casas estuviera la sangre impregnada en sus postes. Y si quieres irlo pensando en tu vida presente, eso sería muy importante. ¿A qué está haciendo referencia? Y este día os será en memoria, observen, no ha acontecido, está estableciendo una fiesta ahí, no es como los 15 años, hermano, no, ya va a cumplir 15 años mi hija, fiestas absurdas en un sentido, hermano. Digo, aprecio mucho a los 15 años de las niñas, ¿no? Pero esto es verdaderamente una celebración, hermano. ¿Qué celebración? Dice, ustedes lo van a tener de memoria y lo van a celebrar como fiesta solemne. ¿Para quién, hermanos? A veces nuestras fiestas son para nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto? Las fiestas del mundo son para celebrar su propio egoísmo. Pero dice, para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo van a celebrar. Ahora, ya está ese evento ahí. Posterior a este evento histórico, hermanos, de la primera Pascua, porque esta va a ser la primera Pascua, el propósito de la celebración, entonces, era que el pueblo recordara, ¿cuántas veces al año? Una vez al año, los detalles específicos de esta obra majestuosa, de esta maravillosa redención de Dios, la redención que Dios dice, ustedes tienen que recordar esto poderoso que hice cuando ejecuté todo
y los libré de los egipcios, ¿no es cierto? Esta redención que había ejecutado a su favor ahí en Egipto. Observen, en Deuteronomio 16:3 está ya esta orden establecida. Observen, 16:3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Preciosas palabras, hermanos. En la Pascua, hermanos, ¿qué hizo el Señor? Dios derramó sangre, ¿no es cierto? ¿Cuál era esta sangre? La sangre de los primogénitos de Egipto. De todos los primogénitos de Egipto, Dios derramó su sangre. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasó, hermanos? Mientras derramaba sangre en otros, mientras otros debían ser castigados, te lo pongo así, mientras otros deben ir al infierno, en ese momento, mientras los primogénitos morían, los otros, el ángel de la muerte pasaba. ¿Y qué sucedía con esas casas, hermanos? Eran liberadas. Y por decirlo, no estás en el infierno, ahora estás en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, pasa este derramamiento de sangre, pasa por alto en las casas de los israelitas, porque estos hombres obedecieron, ¿no es cierto? Aquel que no lo hizo, hermanos, el ángel de la muerte tenía que pasar. Entonces, fueron obedientes, cubrieron sus casas con la sangre del cordero, un cordero sin defecto, recuérdenlo, que habían sacrificado ellos ya en ese momento con sus propias manos. Y ahora, hermanos, observen, regresando a Mateo 26, en el versículo 7, estos 3 versículos, si tú los ves, nos indican que Jesús quería tener esa Pascua. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el tiempo histórico, ¿qué está sucediendo ahí? Lo que dice el Señor es, vamos a celebrar la Pascua mandada ya desde antes, ¿no es cierto? Ahí se nos está diciendo que van a celebrarla con sus discípulos, y ya los discípulos están listos para hacerlo, la han preparado, y que el Señor había ya hecho estos planes para que se pudiera preparar. Y observen, versículo 21, nada más como un detalle, observen el versículo 21 del capítulo 26, dice, y mientras comían, ¿qué indica esto, hermanos? Mientras comían, ¿ya están comiendo qué? La Pascua. Entonces, ¿se realizó la Pascua o no? Esta Pascua sí se hizo con los discípulos y con el Señor Jesús, ¿no es cierto? Entonces, esto nos indica que sí se celebró. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor, nuestro Señor? Estaba cumpliendo la ley de Dios. ¿Cuál era la ley de Dios en lo que acabamos de leer, según Deuteronomio 16:3? Guardar la Pascua, como lo vimos, ¿no? Entonces, el Señor Jesús quería ser obediente a esa celebración, hermanos, de la Pascua. Y es muy importante para Él celebrarla. Ahora, los judíos en todo el año, hermanos, ellos tenían diferentes fiestas. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la de la dedicación, conocida como la Hanukkah. Pero, hermanos, por encima de todas estas grandes fiestas, por encima de todas estas grandes celebraciones, la fiesta de la Pascua y la de la levadura estaba como principal para ellos, hermanos. Esta era la fiesta magna, por decirlo así, para ellos. Y en ambas fiestas se observan aquí en el versículo 17, ¿las pueden ver? La fiesta de los panes sin levadura y preparándonos para la Pascua. Aquí están las 2 fiestas, hermanos. Ambas se observan ahí. Primero la fiesta de la levadura y luego al final la fiesta de la Pascua. Ahora, este festival o esta fiesta, hermanos, era de 8 días. Eran 8 días de celebración. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura se combinan así. La fiesta de los panes sin levadura fue una fiesta que duraba 7 días. Esta fiesta era anterior, o mejor dicho, pues, al día de la Pascua. La Pascua se celebraba primero y luego venía la fiesta de los panes. Entonces, esta combinación de celebrar la Pascua y los 7 días de los panes sin levadura, ¿a cuántos días nos llevan? 8 días de celebración, ¿te das cuenta? Entonces celebraban la Pascua un día antes de comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Luego, después de eso, durante 7 días que celebraban la fiesta de los panes sin levadura. Así que la Pascua era la celebración que liberaba o que nos dejaba ver la liberación de Dios de la esclavitud de Israel, del pueblo de Egipto. Entonces, ¿cuánto tiempo habían estado ahí, hermanos, estos hombres? 400 años.
400 años. Y siempre hemos visto a Egipto como esa esclavitud a este pueblo, ¿no es cierto? 400 años presos. Es como si nosotros viéramos nuestra esclavitud en el pasado. ¿Cuántos años, hermanos? Muchos años esclavizados. Y este pueblo estuvo ahí esclavizado 400 años. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que en ese tiempo de la liberación el Señor envió plagas sobre esta nación, sobre Egipto? Y la última plaga, ¿cuál fue? Precisamente, ¿cuál fue? La muerte. La plaga de la muerte. A todos los primogénitos, a todos los que estaban, a todas las familias de Egipto, les enviaba esta plaga. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios les dice al pueblo de Israel, si matan un cordero sin mancha, y ponen la sangre de ese cordero en los postes, en la puerta, en el travesaño, cuando venga el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos de Egipto, cuando venga, si él ve la sangre en las puertas, ¿qué va a pasar? Va a pasar y no entrará a estas casas. Esa es la Pascua. Esa es la Pascua. Él pasará por encima de tu casa, pasará ya más allá de tu casa y te va a perdonar la vida. Hermanos, en ese sentido, esto se ha celebrado con nosotros, esto ha acontecido con nosotros. La sangre de Cristo tiene poder. Y ha pasado la muerte por encima de ti. Dios ha prometido, hermano, que un día vas a resucitar. ¿Te das cuenta de esto? Pronto estaremos celebrando esto, hermanos. Cristo venció la muerte. Su sangre preciosa fue derramada. Y ahora la muerte no tiene más poder sobre Cristo y sobre nosotros. Esa es la Pascua. Dios te va a perdonar y como perdonó la vida de otros. Pero tuvo que acontecer algo. ¿Qué fue, hermanos? Un sacrificio. Un sacrificio para poder derramar la sangre y poderla poner en los postes. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó entonces en la historia, hermanos? Como resultado de ese sacrificio, la muerte y la plaga que Dios envía a Egipto, a los primogénitos, ¿qué pasa con Faraón, hermanos? Faraón deja ir al pueblo y entonces Dios cumple su plan perfecto, ¿no es cierto? Los libera. Así que la Pascua, hermanos, conmemora al cordero sacrificial que con sangre les hizo escapar del juicio de Dios. Ahí está. Esto es, mis amados hermanos y amigos, era un símbolo del último cordero de la Pascua de Dios, cuya sangre les haría escapar eternamente del juicio de Dios. Ese es el símbolo, hermanos, el último cordero. Entonces, el Señor Jesús de esta forma cumple el simbolismo del cordero de la Pascua en todo sentido, ¿no es cierto? Cuando tú lees esto, lo cumple todo. Llegando a la ciudad el día 10 de Nisan, llega a Jerusalén el día 10 de Nisan, según vemos en Éxodo 12, que lo acabo de leer, para ofrecerse a sí mismo como el Cordero de Dios, ¿no es cierto? Todos ya debían tener su Cordero, ¿no es cierto? Todos debían ya estar preparados, pero piénsenlo, hermanos, el evento es que Dios llega a su Cordero. ¿Quién está entrando ahí, hermano, este día? El Cordero. En el día exacto está entrando ahí. ¿Para qué? Para ser sacrificado. ¿Te das cuenta? Para quitar el pecado del mundo, para morir, según Éxodo dice en el 14 de Nisan, ¿no es cierto? Éxodo 12:6, como el sacrificio de la Pascua por el mundo. ¿Se está cumpliendo o no, hermanos? En todos los sentidos. Ahora, ¿entendemos la Pascua, hermanos, aquí? Ya, ahora entendemos la Pascua, ¿no? Sacrificaban el cordero para conmemorar al cordero de la antigüedad. Sacrificaban un cordero para recordarles el precio de su pecado, hermanos. Eso es. Eso era impactante, hermanos, porque piénsenlo, vayan al contexto histórico, vayan en el momento preciso, nada más vengan de regreso, no se me queden ahí, no vamos a entender todo, pero vayan a ese, dicen, hubo un sacrificio. Bueno, ¿cuántas personas había en Jerusalén? Judíos. Tenemos que pensar esto. Y si eran judíos, todos tenían que obedecer la ley. Cristo estaba muy interesado por obedecer, ¿no es cierto? Era el más interesado porque él sabe que ahí está el ejemplo de lo que va a acontecer. Ahorita vamos a eso. Pero hermanos, ¿cuántos judíos podía haber ahí? ¿10, 15? Se calcula que hay 2 millones de personas ahí, habitantes.
Entonces eran miles y miles de personas. ¿Qué estaban haciendo esas miles y miles? Momento. ¿Qué estaban haciendo? Estaban celebrando la Pascua. ¿Estaban qué? Sacrificando corderos, inmolando corderos, ¿no es cierto? Ahí en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasaba? Siendo derramada, hermanos. Muchísima. Un río de sangre seguramente. Por ahí, por la parte trasera del templo. Entonces, representaba la necesidad de la muerte, del sacrificio de un animal inocente. ¿Qué tiene que ver ese animal inocente, no es cierto? Pero tenían que matar a un animal inocente. ¿Para qué? Para la expiación del pecado de los que sí eran culpables. ¿Te das cuenta? Tuvo que haber sido. Somos culpables delante de Dios. Y un inocente vino a cubrir todo esto. Entonces, ahora, hermanos, se estaban inmolando todos estos corderos ahí, ¿no es cierto? Si eran miles o miles de personas, piénsenlo, hermanos, ¿cuántos corderos estaban ahí? Miles. La pregunta, hermanos, y todos sabemos, hermanos, ¿cuántos corderos podían quitar el pecado? Ninguno. Porque seguramente enseguida, hermanos, podías llegar a pecar. Y ninguno de esos corderos puede quitar el pecado del mundo, hermanos. Observa, vayan a Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, versículo 12, lo que dice ahí. Hebreos 9, 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por qué, hermanos, por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo. ¿Se dan cuenta de la figura de los sacrificios en el templo? Dice, nadie puede quitar, dice, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ningún animal, hermanos, pudo quitar el Señor Jesucristo. ¿En cuántos sacrificios? ¿Cuántos sacrificios hay? Miles de animales, miles de sacrificios. Y el que sí puede quitar el pecado del mundo, ¿cuántos sacrificios? En un sentido figurado, ¿cuánto era? Un solo cordero. ¿Te das cuenta? Entonces, solamente Él lo puede hacer, ¿no es cierto? Y lo puede hacer para siempre, hermano. No se necesita más sacrificio. Ahora bien, ¿qué significa la fiesta de los panes sin levadura? Que vemos ahí, la fiesta de los panes sin levadura, la podemos encontrar en Éxodo 12, vayan a Éxodo 12, versículo 15. Después, lo que acabamos de leer, del 1 al 14, observen lo que dice ahí, versículo 15, dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Ahí está lo que les decía. ¿Cuántos días duraba entonces esta fiesta? 7 días. Y así el primer día haréis que no, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿Qué tenían que hacer todos los hombres ahí, hermanos? Bueno, todas las personas, sacar la levadura de sus casas. No puede haber levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, ¿qué, hermanos? Van a guardar la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la esclavitud, de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, el pan sin levadura, hermanos, tal vez ustedes como mujeres lo saben mejor, cuando tú no le pones levadura al pan, lo que sucede con el pan es que no esponja. No se levanta, no crece. Entonces, esa es una razón de por qué el pan no se esponja. Pero el asunto aquí, hermanos, la razón por la que Dios les dijo que no comieran el pan con levadura era porque la levadura representaba la mala influencia. La levadura representaba la influencia, hermanos. Dios les está diciendo, no quiero que tomen un pedazo de tu vida egipcia y la pongas en la nueva vida. ¿Me explico, hermanos? No tomen levadura y lo pongan de su pasado de maldad, lo pongan en una vida nueva. ¿Se dan cuenta de esto? Ese es el significado aquí. Ellos fueron liberados ya de esa esclavitud, hermanos. Fueron liberados de eso y Dios quiere comenzar
con un pueblo nuevo y una tierra nueva, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces no necesitaban nada de su vida pasada. Por eso es tan lamentable, hermanos, que Dios nos ha liberado. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Volver a nuestra esclavitud, volver a caer en nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Y así deberíamos recordar. Digo, esto fue para los israelitas, hermanos, pero como un principio deberíamos recordar de forma que entendamos que eso que está atrás de nosotros ya no podemos regresar. Ahora has sido liberado, ya no hay más pecado en tu vida. Dios te ha perdonado en Cristo por la sangre preciosa de Cristo. No insistas en regresar. Recuerda que esto ya pasó. Recuerda que Dios ya te liberó. Entonces se convirtió en un símbolo para que estos hombres se pudieran separar de sus mundanas, hermano. Cuando eres liberado en Cristo, esto te debes abandonar tu vida mundana. Hermanos, no hay persona que no abandone su vida mundana, y no estoy diciendo que deja de pecar totalmente, ¿no? No hay nadie que lo va a lograr, pero abandonas tu vida mundana, dejas esas prácticas de idolatría, de odio, de mentira, de adulterio, de pornografía, de lo que quieras, hermano. Lo abandonas para esa nueva vida que Dios te ha dado en Cristo. Entonces, esto se convirtió para ellos en eso, que no llegaran a regresar a esa vida mundana, que lo recordaran. Entonces, llegamos al versículo 17, observa, en el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, ¿ya entendemos esto, hermanos? Vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿por qué vinieron? ¿Qué tenían que hacer? Preparar la Pascua, que estaba establecida ¿desde cuándo? Que estaba figurando a Cristo desde el principio para el futuro. ¿No es cierto? La venida iba a llegar. Pero en ese momento histórico, hermanos, era la verdad de las verdades. Se iba a dar la verdad más inmensa, la revelación más grande. Cristo iba a ser sacrificado. ¿Te das cuenta? Versículo 17 dice, el primer día de los panes sin levadura, vinieron los discípulos, ¿dónde quieres que comamos la Pascua, Señor? Recuerden, el primer día de la Pascua estaba ahí, y luego los 7 días, y luego un total de 8 días. Todo comenzó entonces, hermanos, con deshacerse de ¿qué? ¿Qué tenían que sacar de sus casas? La levadura. Sacar de sus casas. ¿Qué tienes que sacar de tu casa, hermana? ¿No? Y luego el primer evento fue la cena de la Pascua. ¿No es cierto? Ese fue el primer evento. Ahora, en el año en que nuestro Señor murió, hermanos, la Pascua llegó en el día viernes. Era viernes. A veces pudieras entender que en cuanto a fechas podemos hacernos bolas aquí, pero el día que el Señor murió, la Pascua llegó en viernes. Lo sabemos, hermanos, porque el texto nos lo dice. La Pascua fue una fecha, el 14 de Nisan, ¿recuerdan? Sucedió que en el año en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, la Pascua cayó en el día viernes. Y esto lo sabemos porque cuando el Señor fue sepultado, vayan todos a Marcos capítulo 15, hermanos. ¿Por qué decimos que fue en viernes? Marcos capítulo 15, versículo 42. Observen. Marcos 15, 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la hora de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Cuál día es el día de reposo? Sábado. Es el sábado para los... Entonces, cuando llegó la noche, observen, esto es muy importante, porque llega la noche, era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, o sea, esperaban el día sábado, la víspera del día sábado, ¿cómo la llamaban los judíos? La preparación. ¿Se dan cuenta? Entonces, se estaban preparando para el sábado. ¿Se dan cuenta? Y como no podían trabajar en sábado, ¿no? La ley se los prohibía, y no podían preparar comidas el sábado, al día anterior, ¿se acuerdan que lo único que tenían que hacer era preparar? Entonces, era un día de preparación adicional. Por lo tanto, sabemos que la Pascua, ¿en qué día cayó? En viernes, ¿no es cierto? Estaban preparando para el sábado. Ahora, vamos a ratificar esto. Vayan a Juan capítulo 19, versículo 31. Juan 19, 31. Observen rápidamente, hermanos, lo que dice aquí. El Señor está ahí, habiendo inclinado su cabeza. Juan capítulo 19, 31. 19, 31. Ya está el Señor crucificado ahí, observen. Dice que inclina la cabeza
y Él mismo entrega su espíritu. Observen, y dice, versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¿qué día es? Viernes, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Qué día sería? Sábado. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, ¿no es cierto? Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitadas de ahí. Hermanos, nosotros celebramos la crucifixión o recordamos la crucifixión y la celebramos en el sentido positivo de nuestra liberación por Cristo, hermanos, ¿no es cierto? La muerte ha pasado por encima de nosotros, ¿no? Pero ¿qué día celebramos la viernes? Entonces, básicamente, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Ellos acaban de crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y debido a que es viernes o la preparación de la Pascua, ellos quieren, ¿no es cierto?, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no esté en la cruz, porque no quieren que quede suspendido en la cruz. ¿En cuál día? En el día de reposo, que es sábado. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquel día de reposo es un día especial, así que nos lleva a entender que esto fue en viernes. Y luego observen Juan 19, en el 41, Juan 19, versículo 41 ahí mismo, observen, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto y el huerto un sepulcro en el cual no había sido puesto allí, nadie lo había ocupado. Versículo 42, allí pues por causa de la preparación de la Pascua, ¿qué día es, hermanos? Viernes, de los judíos, y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, ¿hay duda, hermanos, de que fue crucificado en viernes? Para nada, para nada. Ahora, de regreso a Mateo, vayan a Mateo 26. Ya con todas estas observaciones que hemos hecho, ya con todo lo que hemos visto aquí, hermanos, ¿no? Al llegar a este versículo 17, voy a borrar esto, al llegar al versículo 17, todavía, ¿qué día es? Jueves. Es jueves. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta de esto? Es jueves. Entonces, el jueves por la mañana es hora de preparar, ¿qué, hermanos? La Pascua para la cena. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas que preparar en la Pascua, hermanos. Tenían que ir por el cordero, la matanza de este cordero, ¿no es cierto? Y esto solo se podía hacer en el templo, en el atrio, en el templo, en el lugar. No podían hacerlo en ningún otro lugar, hermanos. Ellos tenían que ir al templo y hacerlo ahí. Ahí era donde estaba establecido hacerlo. Tenían que preparar, ¿qué más? Los panes sin levadura. No sé, tenían que conseguir, ¿qué tenían que conseguir? Las hierbas amargas. Un día tuvimos a un hermano que va a los judíos, misionero a los judíos, y hizo todo esto aquí, hermanos. Esto fue impresionante. Trajo las hierbas amargas, trajo el pan sin levadura, todo lo que estamos viendo en un sentido figurado lo hicimos aquí, pero todos estos tenían que preparar todo esto, pan, cordero, hierbas sin levadura, para recordarles, traían las hierbas sin levadura, hermanos, las hierbas amargas, para recordarle toda su amargura de Egipto, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería esto para nosotros tan bueno, hermanos, que tomáramos de verdad hierbas amargas para recordar toda nuestra amargura? ¿A quién no le trae amargura su pecado, hermanos? Su pasado, ¿no es cierto? Recordarlo no para que nos tumbemos al suelo y estemos pataleando, recordarlo para entender que hubo alguien que derramó su sangre por nosotros y que todo eso quedó atrás, ¿te das cuenta? Entonces, ellos tenían que preparar todo esto, ¿no es cierto? Conseguir el hisopo con el cual rociaron la sangre de estos corderos en ese momento. Todo esto ahí estaba, así que el cordero tenía que ser sacrificado en Éxodo, como dice Éxodo 12:6, que lo acabamos de leer, entre las 2 tardes. ¿Recuerdan esto? Entre las 2 tardes. Y ahora, este es un día, esto para los judíos, hermanos, cuando dicen las 2 tardes, los judíos contaban el día a partir de la puesta del sol. Esto es a partir de las 6 de la tarde. Déjenme tratar de explicar esto a ustedes. Ellos contaban a partir de las 6 de la tarde su día. Déjenme ver si cabe aquí. Pongo con rojo. Lo contaban a partir de la puesta del sol. Esto es a las 6 de la tarde, aquí. Tenían ellos la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, la quinta, sexta, la séptima
la novena, la décima. Ahí es como empezaba su día, hermanos. Su día empezaba aquí. Así es como empezaba. Entonces, el sacrificio de un cordero se realizaba antes de la puesta del sol. ¿Antes de qué tiempo? Antes de las 6. ¿Se dan cuenta? Antes de las 6. Entonces, entre las 5 y las 6, ¿no es cierto?, tenía que ser sacrificado de la puesta del sol. Esto es aquí, hermanos. Si tú te das cuenta, vamos a ver, estas 2 horas, donde debía ser sacrificado entre las 3, el día viernes, a las 3 de la tarde. ¿Se dan cuenta de esto? Siguiendo el texto. Entonces, entre las 3 y las 5, los corderos tenían que sacrificarlo. ¿Cuántas horas tenían para sacrificarlo, hermanos? 2 horas. Ahí está, tenían 2 horas. Ahora, observen cómo fue esa la hora en que nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu, ¿no es cierto? Y murió. Vayan a Mateo 27, más adelante, Mateo 27, versículo 45. Observen lo que dice ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Cerca de la hora novena. ¿Cuál era la hora novena, hermanos? Ahí está. Hora 1, 2, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. La novena. ¿No es cierto? Dice aquí el texto en Mateo, cerca de la hora novena. ¿De qué día? Del viernes. ¿No es cierto? Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después entrega su espíritu, hermanos. Pero esa fue la hora, esa es la hora en que se dio que Cristo, nuestro Señor, murió. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es importante, hermanos, para que entendamos qué estamos haciendo en la iglesia y por qué estamos celebrando todo esto, en qué día lo hacemos, por qué lo hacemos. Bueno, regresando a Mateo, hermanos, observen, era impresionante, absolutamente impresionante, hermanos, imaginar lo que estaba sucediendo ahí, en ese momento histórico, ¿no es cierto? Seguro que fue una escena increíble porque, insisto, hermano, tú ves sangre aquí derramada y dices, ay, se ve como feo, ¿no? Cuando hay sangre derramada. Ves como algo, pero hermano, ¿cuánta sangre estaba derramada ahí? Esto era impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Imagínate, con su cordero, todos tenían que llegar con su cordero, y llegaban con su cordero y entraban a los atrios, al templo, al lugar, y de ahí hacían el sacrificio, y después los veían toda la sangre corriendo por ahí, y salían con un cordero, entraban con un cordero vivo, y llegaban con un cordero muerto. Ve todo lo que está pasando ahí para una vez que salían, ¿a dónde se iban con ese cordero, hermanos? ¿Recuerdan Éxodo 12? ¿Qué hacían con el cordero? Lo llevaban y lo asaban, ¿no es cierto? Para después comerlo, ¿cuándo? En la noche, para celebrar, ¿qué? La Pascua. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que está pasando ahí. Entonces, Éxodo 12, 8 lo dice, hermanos, observen. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes y levaduras con hierbas amargas lo comerán. Entonces, hasta aquí, hermano, todo lo que hemos hablado hasta aquí, todo lo que estaban haciendo tenía un sentido, hermanos. Y lo estamos viendo aquí. Ahora bien, los discípulos saben que tenían que hacer estas cosas, ¿no es cierto? Entonces le dicen al Señor Jesucristo ahí en el versículo 7, 17, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que la podamos comer? Entonces todas las cosas ya están listas seguramente. ¿Qué es lo que querían saber ellos, hermanos? ¿Dónde? ¿El Señor Jesucristo lo sabría dónde celebrar la Pascua? ¿Qué piensan? Pero yo no sé por qué no les dijo dónde iba a celebrar la Pascua. Bueno, sí lo sé en un sentido, pero observen, nada más observen esto. ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? La ley decía que debían hacerlo en la ciudad de Jerusalén, no podían hacerlo en otra ciudad, hermanos. Esto es obvio, tenían que hacerlo ahí. Pero piénsenlo, hermanos, ¿cuántas personas había ahí? Miles, millones, ¿no? Entonces, tenían que encontrar un lugar, por eso la pregunta de Dios es obvia, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿No? ¿Dónde celebramos la Pascua? Esto significaba, hermanos, que no había lugares en ese momento, seguramente.
todo estaba lleno, ¿no es cierto?, en la ciudad. Y la pregunta es, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Y qué le responde el Señor Jesucristo, hermanos? Versículo 18, observen lo que les dice el Señor en el 18. Y les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle el maestro, dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Bueno, imagínate que yo te diga, hermana Raquel, ¿puedes salir, por favor? Ve con cierto hombre allá, por allá, por San Pedro, y dile que vamos a celebrar esto allá en su casa. ¿Con quién vas? Ni sabes quién es, ¿no es cierto? Con cierto hombre, hermanos. Pero bueno, ahí tienes esa ciudad con eso. Y cierto hombre, hermanos, en el griego es deina, significa cualquier persona. Ve con cualquier persona o ve con tal individuo sí, con tal individuo, con esta persona. O sea, eso no les lleva a nada. Afortunadamente, cuando tú vas a Marcos, todos vayan ahí, hermanos. Imagínate en medio de tantos miles y miles de personas encontrar a ese hombre, ¿no? Millones de personas y Dios y el Señor los manda a buscarlo. ¿Cómo lo van a encontrar? Bueno, Marcos nos dice cómo, hermanos. Marcos capítulo 14, versículo 13 al 14. Por eso es importante leer los evangelios para encontrar su concordancia de lo que un evangelio no lo tiene en un sentido oscuro, no lo tenemos, pero otro nos da luz y entendemos. Y aquí este es el ejemplo más claro. Marcos 14, 13 dice, y nos aclara esto, dice, y envió 2 de sus discípulos. Por cierto, estos discípulos, hermanos, eran Pedro y Juan. Tú lo puedes ver ahí en Lucas capítulo 22, también tienes que ver en Lucas eso, en Lucas 22, 8, pero es Pedro y Juan, los manda y les dice, vayan a la ciudad y os saldrá al encuentro, ¿qué, hermanos? Un hombre que lleva, ¿qué? Un cántaro de agua, a él síganle, a él pregúntenle. Entonces, esto era muy fácil para ellos, hermanos, porque en aquel tiempo, no era común que un hombre saliera con un cántaro de agua en las calles. Tú cuando ves los evangelios, ¿quiénes eran las personas a cierta hora del día, hermanos? Las mujeres. Entonces, imagínate, aquí están todos sin cántaro de agua, y yo les digo, de agua, y nadie más que uno lo va a llevar, porque las mujeres en ese momento no lo toman. Es más fácil, ¿no es cierto? Entonces es lo que el Señor les da como clave. Vayan por el cántaro, por el hombre que tiene un cántaro de agua, ¿no es cierto? La va a llevar ahí. Luego, versículo 14, ahí mismo, en mismo Marcos, dice, y donde entrare, decía el Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Cierto? Ahora, ya lo van a encontrar, pero ¿por qué no les dice, como decía, por qué no les dice directamente, vayan y aquí va a ser la Pascua? ¿No? Bueno, muchos caen en esta razón, comparto, hermanos, una razón muy simple, es que ¿quién estaba buscando una oportunidad para entregarle, hermanos? Judas, Mateo 26, 16 dice que buscaba la oportunidad para entregarle, ¿no es cierto? Así que nuestro Señor sabía que Judas, si él escuchaba esto, ¿qué iba a hacer Judas, hermanos? Avisarles. Era un lugar perfecto, ¿no es cierto? Perfecto para que lo tomaran ahí. Pero por eso el Señor Jesucristo no se lo iba a decir, ¿no es cierto? Entonces Pedro y Juan se van temprano, preparan todo esto, y ya en la noche llega el Señor Jesucristo con todos sus discípulos. No se ven ya en todo el día, ellos ya llegan a este lugar, ¿no es cierto? Porque ahí se encuentran ya todos juntos. Ahora, el Señor Jesucristo, si se dan cuenta, no le da oportunidad a Judas de que pueda hacer esto, hermanos. No le dice dónde se va a celebrar la Pascua, ¿no es cierto? Porque era fundamental, y aquí es importante, hermanos, era fundamental para Jesucristo que eso no se estropeara. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí el Señor, hermanos, quería usar eso como un ejemplo de su propia muerte. ¿No es cierto? Cuando les dice, cuando parte el pan, este es mi cuerpo, que por vosotros se es partido. Esta es la copa que será derramada por ustedes. Representaba su cuerpo y su sangre derramada. Él les estaba enseñando el sacrificio del Cordero en ese momento, que era Él mismo. Entonces, eso no se tenía que arruinar por ningún lado, y yo estoy seguro que el Señor por eso no lo comentó estando Judas ahí cerca de ellos. Entonces, hoy, hermanos, cuando el Señor les da este ejemplo,
vemos cómo está en esa última cena, en esta última cena, es la mesa de la comunión lo que se está celebrando ahí. ¿Te das cuenta en ese momento? Cuando tú llegas aquí y celebramos la cena del Señor, estamos retrocediendo a la historia, hermanos. Recordando, conmemorando que el Cordero de ese momento que debía ser sacrificado. ¿Te das cuenta? El último domingo, los detalles de la mesa, no quiero hacerlo ahora, hermanos, pero ahí viene, de esa Pascua pasamos a la cena del Señor. ¿Te das cuenta? Es una transición, pero esto es muy importante. Él les está enseñando esto y es lo que hoy conocemos, hermanos, como el memorial de su muerte. ¿Te das cuenta? Por eso la cena del Señor es importante, hermanos. No la celebra cualquiera. Es importantísimo entender esto. Entonces, el Señor, además, hermanos, quería darles la promesa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y además, ¿era el tiempo del Señor en ese momento, en esa noche? No era el tiempo del Señor. Él dice, se hace, ¿no? Díganle que ya está cerca, pero no era el tiempo en ese sentido, por lo menos en esa noche. Y ahorita entro a esto. Entonces, observen, les dice el Señor en Mateo 28, 26, 18, id a la ciudad, ¿a dónde? A cierto hombre. Este hombre, hermano, seguramente ya lo conocía el Señor Jesucristo. Probablemente fue un discípulo de Él, fue un seguidor de nuestro Señor. Y díganle, el maestro dice, ¿qué, hermanos? Mi tiempo está cerca. No dice, por eso Judas no puede hacer nada, hermanos, porque aunque su tiempo está cerca, todavía no era. ¿Te das cuenta? Pero su tiempo está, ¿qué? Cerca. Aquí, hermanos, no nos está haciendo una referencia a esta palabra tiempo. Esta palabra que tú ves aquí, recuerden, lo hemos dicho muchas veces aquí, hay dos y una cronos. No está hablando del tiempo cronos, el tiempo de nuestras manecillas del reloj, el tiempo de las horas de los días. Aquí está hablando del tiempo kairos. Kairos es el periodo, un periodo de tiempo definido en el espacio, en el tiempo, es un momento preciso. Entonces es el momento especial, es el momento donde va a acontecer, es el momento de qué, hermanos, de su muerte. Su muerte está ¿qué? Cerca, a eso se refiere cuando dice tiempo. Su tiempo especial en el plan de Dios está aquí, ¿se dan cuenta? Ha llegado ese momento, es hora. Esto va a suceder, está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora sí va a suceder. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo va a ser inmolado en unas horas. ¿Te das cuenta? Y este hombre lo iba a entender. Por eso sé que era su discípulo, porque le dice, mi tiempo está cerca. Entonces pasen. Se dice en las Escrituras, en los Evangelios, que era un segundo piso donde los iba a celebrar la Pascua. Bueno, ahí están. Y además el Señor, hermanos, recuerden, varias veces Él dijo, todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Recuerdan esto? Todavía no ha llegado mi tiempo, todavía no ha llegado mi tiempo. Pero aquí dice, mi tiempo está. ¿Quién está en control de las cosas, hermanos? ¿Te das cuenta? Entonces, ahora el mismo Señor dice, mi tiempo está cerca, solo díganle eso. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ya me pasé, hermanos, perdónenme. Es que si no termino la introducción. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. ¿Observan, hermanos, lo que está aquí? ¿De quién es este plan, hermanos? De Dios. ¿En cuál calendario? ¿En el tuyo o en el mío? ¿En el de Judas? En el calendario divino, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y tiene que hacerlo porque el momento, hermanos, ha llegado. ¿Se dan cuenta? Y versículo 19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Déjenme concluir, hermanos. Vemos aquí estos versículos. Tal vez te digo, no son tan interesantes, pero creo que nos han arrojado mucha información para entender lo que estaba pasando, hermanos. ¿No? Son pequeños, pero son grandes versículos porque vemos la majestad, hermanos, la omnisciencia, la omnipotencia, que está absolutamente más allá de nuestra capacidad de entender. ¿Por qué fue así en los tiempos? Nosotros nunca vamos a entender esto realmente, hermanos. No, porque piénsenlo, no es algo, hermanos, que el Señor arregló y dijo, bueno, pues está pasando esto, pues en esto, mañana, como a nosotros, ¿no? Mañana lo arreglamos y vemos y ya para el viernes que se suceda esto. ¿Cuánto tiempo le llevó esto el Señor, hermanos? Siglos y siglos. Él ya lo tenía planeado siempre, desde la eternidad, hermanos. Lo sabía, ¿no es cierto?
pero Él se iba a glorificar con este sacrificio. ¿No es cierto? Su poder se iba a ver, la muerte iba a ser vencida, tu perdón de pecados se iba a realizar siempre que Dios te ha llamado. Así que tenía que haber sido planeado, hermanos, desde antes que pudiera suceder todo esto. Nuestro Señor, hermanos, en armonía con Dios, obsérvenlo, en armonía con Dios, porque dice que salió a orar en el Getsemaní y toda esa relación, si me ves a mí, ves al Padre, hermanos, en armonía con Dios, controla, piénsenlo, todos los eventos, todas las secuencias de los momentos, los controla al punto de llevar esta situación hasta la cruz. Hablar ahora, entramos a la Pascua y vamos a ver cómo el Señor la transforma, esta Pascua, en la mesa del Señor.